Bueno, vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas dominarnos y enseñarnos sobre este tema de la doctrina de Cristo. Te damos gracias, Señor, por todo, especialmente la salud que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y hoy vamos a continuar nuestro estudio sobre la doctrina de Cristo. Y básicamente quiero mostrar a ustedes una ilustración muy importante para ciencia. Y utilizaré esa cosa para básicamente ilustrar lo que pasa con Jesucristo, porque ya vimos que su persona incluye que Él es Dios, ¿sí ve? Él es la divinidad corporalmente, como dice la Biblia, pero también realmente fue hombre. Y a veces es duro recibir las dos cosas, ¿sí ve? Pero eso es lo que la Biblia muestra. Entonces vamos a mirar otra cosa que es similar en la comunidad científica para ver que puede ser que la respuesta es tan simple como es con lo que pasa con Jesús. Y esa ilustración es la luz. ¿Sí, verdad? Yo tengo aquí en mi biblioteca un libro que se llama Los Fundamentos de Física. Es básicamente un libro textual sobre la física. Y si miras capítulo 38, ese libro habla generalmente sobre la naturaleza de la luz. Y dice, entre comillas, y traducido de mí, ¿cómo puede ser que campos que oscilan consisten de una cantidad elemental de algo, un fotón? ¿Qué es un fotón? El concepto de la quantum de luz, o un fotón, es algo más astuto y misterio que Einstein imaginaba, o misterioso, debo decir. La verdad es que no es entendido muy bien. Vea que los científicos no entienden qué es la luz. Usamos la luz, hablamos sobre la luz, lo que hace la luz, pero no entendemos la luz. ¿Sí, no? También ese libro textual dice, un misterio fundamental en física es cómo luz puede ser una onda que se propaga en una región, en física clásica, pero es emitido y absorbido como fotones en física cuántica. Y había muchas teorías sobre cómo es que esto podría pasar. Por ejemplo, en la historia habla una teoría que dijo que la luz es una partícula. Un científico que se llama Robert Hooke pensaba que la luz era una onda. Pero Newton dijo que si la luz era una onda debería girar en esquinas y eso no era observado en el tiempo de Newton. Entonces, Newton vivió en el siglo XVII y XVI por ahí y él dijo que la luz era una partícula y no podía básicamente observar científicamente o empíricamente que la luz se gira en esquinas. Pero cosas cambian en el tiempo. ¿Okay? Pero Newton también observó que él podía separar la luz en 7 colores usando algo que se llama una prisma. Imagino que viste eso. Es como un pirámide de vidrio oscuro y cuando pones un rayo de luz directamente a eso, se separa a los 7 colores que está dentro de la luz. Okay. Y Newton pensó que eso mostraba que la luz era una partícula que cambió su velocidad para dar esos colores dependiendo del ángulo en que esa partícula se chocó con las partículas de esa prisma. Okay. Pero en el siglo XIX, científico Thomas Young hacía un experimento que mostraba que la luz tenía atributos de ondas. Y también Maxwell, de las ecuaciones de Maxwell, descubrió ecuaciones para describir la luz moviendo en ondas. Entonces pareciera que eran ondas y no partículas. ¿Sí? La luz actuando como parece que es una cosa y parece que es otra cosa. No entiendo, dice la comunidad científica en la historia. Pero siguiendo. Pero después de ese tiempo, okay, encontraron otro problema con el efecto de la luz que se llama el efecto fotoeléctrico, que muestra que la luz no podía ser una onda. Y no voy a explicar eso, porque ya estamos entrando a clases de física. Okay.
Y experimentos ya son hechos hasta hoy en día sobre esto porque no sabemos si la luz es un fotón o partícula, porque un fotón es un tipo de partícula, o que la luz es una onda. Eso es el argumento. ¿Cuál es? Y es por eso, si sigues estudiando en los niveles altos de física y todo eso, vas a ver que básicamente la mayoría de esas teorías ignoran esto sobre la luz. Dicen que no vamos a hablar sobre lo que es, solamente vamos a enfocar en las cosas que entendemos. ¿Sí, es como Buda, que ignora lo que es obvio, entonces dice, yo voy a manipular esto y no voy a mirar esa pregunta. Okay. Básicamente, la mayoría de científicos son agnósticos sobre el asunto de que si la luz es una onda o es una partícula, un fotón. Okay. Y enfocan más en las ecuaciones matemáticas que describen lo que hace la luz sin entenderlo. Entonces la pregunta es, ¿la luz es una onda o una partícula? Hay una respuesta a eso. Pero para que sepas, hermanos, es lo mismo con el Señor Jesucristo. Durante la historia, después de lo que fue o comenzó durante el tiempo de los apóstoles, pero después de la resurrección de Cristo, había otras teorías que llegaron sobre Cristo y personas argumentando si Jesús era Dios o era hombre. ¿Cuáles los dos? Y vamos a ver en la historia de humanidad, había algunos grupos argumentando sobre esas dos cosas. ¿Sí, verdad? Entonces puede ser que podemos mirar al Señor Jesucristo para recibir una verdad sobre la luz que Él creó, porque Él es el creador. Y la pregunta es, ¿por qué podemos hacer eso? Vamos a Juan 1, Juan capítulo 1. Juan 1 y versículo 1 dice, en el principio ya era el verbo, y el verbo era con Dios, y Dios era el verbo. Si ve, el verbo es Dios, el verbo es el Señor Jesucristo, como vimos. Versículo 9. Aquella palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene en este mundo. Y Jesucristo es la luz verdadera. Él es la luz del mundo, si no sabía. Él lo dice en Juan 8, si eres parte de esos estudios ahí. Entonces Jesús, siendo la luz verdadera, me imagino que esa luz que Él creyó para nosotros, o que Él creó para nosotros, ¿sí, puede ser que mirando a Jesús nos ayuda en entendiendo esa misma luz física. ¿Cierto? Porque la pregunta es, ¿Jesús es Dios o es un hombre? Esa es la pregunta. Esa pregunta sigue hoy en día. Y para recibir la doctrina de Cristo debe tener la respuesta a eso, ¿no? Okay. Entonces lo que quiero mostrarles es que durante la historia humana había algunas herejías que salieron sobre este asunto del Señor Jesucristo. Entonces vamos a mirar esas herejías, hablar sobre ellos, ver versículos en contra de eso y distinguir por medio de esas herejías qué es la verdad sobre Jesús. Y puede ser que por eso también podemos recibir la verdad sobre la luz. ¿Sí, verdad? Es decir, aprendiendo cosas de Dios te enseña otras cosas también. Gloria a Dios. Entonces, durante el tiempo de los apóstoles, después de la resurrección, una herejía comenzó ahí. Y esa herejía se llama gnosticismo. Y sale la palabra gnosis, que significa saber algo, tener inteligencia sobre el asunto. Y básicamente estos gnósticos dijeron que ellos sabían la verdad sobre Jesús y que Él no era hombre. Que Él es Dios, pero era una apariencia, como una fantasma. Y ya, una ilusión que Dios hizo porque no realmente era hombre en ese tiempo. Y la razón por que ellos dijeron eso era porque no podían negar los milagros que Jesús hizo en la tierra. Todos sabían de eso, si estaban ahí históricamente. Y esos milagros son milagros que son hechos de alguien que tiene que ser Dios, ¿no? Pero ellos tenían un argumento que sigue en parte en estos días, vamos a hablar de eso. Tenían un argumento para tratar de decir que Jesús no era hecho hombre.
Y ese argumento, okay, vamos a Juan, primero de Juan 4, vamos ahí. Primero de Juan 4, quiero introducir esto y después hablamos de ese argumento. Para que veas que en ese tiempo el apóstol Juan tenía que básicamente responder a personas como estos gnósticos. Y él tenía algo para decir contra ellos. Primera de Juan 4, porque es mejor hacer eso y después hablar. Okay. Primera de Juan 4 y versículo 1 dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto se conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. ¿Sí, verdad? Entonces vea que Juan quiere corresponder a la verdad que Jesús realmente fue hecho hombre, que es venido en carne. Y eso es interesante también. Que no dice que era venido en carne como si fuera que ya dejó la carne. No, es venido y él sigue en este momento en carne. Eso va a ser importante pronto en este mensaje. Y los gnósticos estaban negando eso, diciendo que no, Jesús no ha venido en carne, era una ilusión, una apariencia. Es imposible que Dios pudiera tomar forma de carne. Era una apariencia, era una proyección astral o algo así de Dios manifestándose como una prisma aquí en la tierra. Todo eso fue una falsedad. ¿Sí, ¿verdad? Y la razón por eso es porque los gnósticos creyeron que la carne era malvado. Y Dios no puede estar con algo que es completamente 100% malvado. ¿Sí, verdad? Eso sigue hoy en día. Hay cristianos que dicen que nuestra carne es malvado, no entendiendo que en parte están de acuerdo con estos gnósticos. ¿Sí, verdad? Y es por eso que rechazaron la verdad sobre Jesucristo siendo hombre. Vea que la Biblia confiesa eso. Vamos a Juan 1. Dejando su dedo en primera de Juan, vamos a Juan 1 otra vez. Juan 1 y versículo 14 dice: Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí, no? El verbo fue hecho carne. Dios era hombre. Es venido en la carne, como dice Juan. Eso es la verdad. Y Juan otra vez, confesando esto en 1 de Juan 1 y versículo 1, Juan dice, vea lo que dice. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros que están estoy en primera de Pedro. Primera de Juan 1 y versículo 1 dice: Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Puede ser que todo eso puede pasar con una ilusión, una proyección astral, una fantasma, ¿no? Pero siguiendo, lo que hemos mirado y nuestras manos han tocado, ¿sí ve? Carne, físico, del verbo de vida. Porque la vida fue manifestada, y lo vimos y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos ha manifestado. El verbo de vida es la vida eterna. Parece que la vida eterna es una persona aquí, ¿no? Versículo 3. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces todo esto en primera de Juan es para que su gozo es cumplido en el Hijo de Dios. Jesús, el verbo fue hecho carne. El Hijo de Dios era hombre, ¿sí ve? Entonces los gnósticos son mentirosos.
Tiene que ser que hay un problema con su doctrina, porque si el verbo fue hecho carne, eso significa que no puede ser que la carne es 100% malo. Y los gnósticos creyeron que todo material era malo. ¿Sí, verdad? Que tienes que dejar estas cosas físicas. Y no exactamente, eso no exactamente es la verdad. Okay. Regresando a 1 de Juan 4, vamos a ver versículo 3, para que esto se quede muy claro, hermanos. 1 de Juan 4 y versículo 3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios. Okay. Y este tal espíritu es espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. ¿Sí, ve? Vea que Juan dice que ya estaba ese espíritu actuando por medio de otros, hablando contra la verdad sobre Jesús siendo hombre. Y eso era esos gnósticos que creyeron que Jesús solamente era Dios y no realmente era hombre. Okay. Entonces eso era de pelea durante el tiempo de los apóstoles. Pero después de tiempo en la historia de la humanidad, ya estamos como separando del tiempo en que Jesucristo estaba aquí en la tierra actuando y haciendo sus milagros. Ya parece que ese espíritu anticristo, si no sabía, eso es el diablo, Satanás. ¿Ya? Él tenía que cambiar sus tácticas porque había muchos rechazando esta mentira que dio los gnósticos. ¿Ya? Y con para decirlo, con el tiempo siguiendo es más fácil creer la otra cosa. Entonces, si miras la historia, vas a ver que agnosticismo era la cosa popular y eso sigue popular en estos días. Agnosticismo, es el opuesto de algo. Entonces, si eres agnóstico, no sabes algo, sabes nada. Entonces es tan raro que hay algunos que me dicen que son agnósticos y yo digo, ¿qué me está diciendo? ¿Que eres idiota o qué? Ok, no siempre hago eso, pero depende con quién estoy hablando. Pero siendo agnóstico significa que no realmente sabes cosas, eres ignorante. Entonces, si eres ignorante, ¿por qué no recibes la verdad de alguien que dice que sabe? ¿Cierto? Pero ya sabe cómo son la gente. Siempre quieren tener dudas de lo que dices, pero no dudan ellos dudando. Eso no dudan a ellos mismos y deben. Especialmente con las cosas de Dios, porque son agnósticos sobre el asunto. Okay. Y los agnósticos, lo que ellos tratan de decir usualmente es que sí, Jesús es un hombre que vivió en la historia, no rechazamos eso, tenemos toda esta evidencia, estos documentos, como los manuscritos de la Santa Biblia, todo eso cuenta mostrando que realmente Jesús era hombre, pero no era Dios. Yo no vi esos milagros ni nada así. Eso es mitología, eso es como cosas agregadas de la gente de las evangelistas que escribieron eso para hacer esa apariencia que Jesús es Dios. Okay. Y después de tanto tiempo es mucho más fácil negar los milagros que pasó antes. ¿Sí, verdad? Porque ya no están, ya no son parte de lo que fue dicho en las noticias y todo eso en público y no es parte, no hay personas que pueden ser testigos sobre lo que Jesús hizo en la tierra. Toda esa gente se fueron. ¿Sí, verdad? Entonces solamente tenemos lo que está aquí, los manuscritos, cosas así, y también cristianos testificando sobre el milagro del renacimiento que nadie puede ver. Eso es algo espiritual. Okay. Y lo entiendo, hermanos. Porque sabes que cuando miras la mayoría de los líderes religiosos en este mundo, vas a ver que todos murieron. Entonces parece muy fácil asumir que también Jesús murió y ya. ¿Sí ve? La cosa más grande en los evangelios, la resurrección, es más fácil rechazar sabiendo que Moisés murió,
sabiendo que Confucio murió, sabiendo que Buda murió, sabiendo que Mahoma murió, etcétera, etcétera. ¿Sí, verdad? Pero el punto del cristianismo es que Jesús es diferente. Él murió, pero también resucitó el tercer día. Él venció contra la muerte. Nah, eso es fantasía. Yo entiendo que Jesús era un buen maestro, me gusta su sermón del monte, aparte que leí en capítulo 5, me gusta todo eso, qué bueno que se fue haciéndolo bien y todo eso, pero esa cosa cuando me dan, yo no puedo creer esas cosas. Especialmente la resurrección, nunca vi eso en mi vida, eso es el agnóstico, ¿sí ve? Okay. Y a veces vas a ver que los agnósticos tratan de decir cosas necias como todos tienen su verdad. Tú tienes su verdad sobre Jesús, yo tengo la mía. Y todo es como tú quieres. Eso es una contradicción. La verdad no funciona así. ¿Sí ve? La verdad no es subjetiva, es objetiva. ¿Entiendes eso? Es. Y si no crees eso, estás en error, como vimos en 1 de Juan 4. ¿Sí ve? Eso es como la verdad absolutamente funciona. Es como la gente que dicen que la verdad es que no hay verdad. Y yo digo, eso es verdad. Y dicen que sí. Eso es una contradicción. No puedes, si estás diciendo que esa oración es verdad, entonces creyendo eso muestra que su oración tiene que ser falsa. Bueno, poniendo eso al lado, vamos a ver que había algunos durante el ministerio de Jesús que pensaron que Jesús era solamente hombre. Vamos a Mateo 16. Mateo 16. Estamos viendo que la Santa Biblia manifiesta la verdad que Jesús es Dios y también es hombre. ¿Sí ve? Puede ser que tienes evidencia y datos sobre cada cual en la Santa Biblia, pero no es como puedes recibir esos datos y rechazar las otras. Tienes que recibir los dos. No lo entiendo, Manuel. No importa, es la palabra de Dios, es verdad. Debes recibirlo por fe. Y puede ser que algún día aprendes cómo es que eso funciona. Porque sí, es posible, John. Hay muchos que enseñan esa teología, en parte a lo menos. Pero no es algo que contradice, no es ilógico para nada, claro que no. Dios no es ilógico. Vamos a Mateo 16. Mateo 16. Y ahora piensa en la luz. Porque hay algunos diciendo que parece como onda, otros diciendo que parece como fotón o partícula. ¿Cuál es? Pero hay evidencia para las dos cosas. ¿Sí va? Puede ser que es las dos cosas, yo no sé. No, eso no es posible científicamente, pero eso es lo que estás viendo con sus experimentos, estás viendo atributos de los dos. Puede ser que la luz es especial, es algo diferente y más complicada, más compleja de solamente un fotón o una onda. Tanto como Jesús, Él es el unigénito del Padre, Él es único, diferente que todos, incluyendo nosotros los cristianos que también son hijos de Dios. No somos el Hijo de Dios con H mayúscula, no somos eso. ¿Sí, ¿verdad? Mateo 16 y versículo 13 dice, y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y la cosa ahí es que Jesús estaba tratando de ayudar a la gente con esa pregunta. Porque cuando ves ese término, ese título de Hijo del Hombre, como ya vimos, eso es algo, es un título que muestra su divinidad, que Él es Dios. Pero había hombres diciendo que Jesús solamente era un hombre, como Juan el Bautista, o Elías, o Jeremías, o algunos de los profetas. No estaban reconociendo la pista directa que Jesús dio ahí. ¿Sí, ve? Ese pensamiento agnóstico sobre Jesús estaba ahí en ese momento. Y el diablo decidió seguir con eso cuando la gente se olvidaron de los milagros que fue hecho por Jesús en su ministerio.
Pero gloria a Dios que Jesús siguió preguntando a sus discípulos lo que pensaron ellos. Versículo 15. Dice de él, ¿y vosotros, quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eres Dios manifestado en la carne. Eres el Dios hombre. Eres el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. Eres Jesucristo, el Mesías. ¿Sí ve? Es decir, no somos agnósticos con este asunto. Recibimos las palabras que nos diste, Señor, y entendemos que eres el Cristo. Eres mucho más que solamente un profeta. No eres solamente hombre. Entiendo que estás aquí y eres hombre enfrente de mí, pero eres más que eso. Eres el Mesías. Usted es Jehová en la carne. Pero ¿sabes qué? El agnosticismo siguió y siguió hasta que llegamos a estos días y ya tenemos personas agregando las colecciones de obras hechas de personas gnósticas y también agnósticas para que pudieran tener algo en contra de la Santa Biblia. Y ese libro que se llama La Otra Biblia, eso debe mostrarte que es un problema, ¿no? La Otra Biblia fue dado o coleccionado por este hombre que se llama Willis Barnstone, si tienes interés. Y básicamente la Otra Biblia es una colección de mitología de la creación, de algunos evangelios gnósticos y otras escrituras falsas por los que rechazaron la Santa Biblia. ¿Eso incluye qué? El Evangelio de María, los evangelios de la infancia del Señor Jesucristo, el pseudo evangelio de Mateo, la epístola o evangelio o epístola de Barnabá, cosas así. Pastor de Hermes. ¿Sí, verdad? Y estos son mitologías, son leyendas, porque fueron escritos siglos después del evento histórico sobre el nacimiento, vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Eso es la diferencia entre los evangelios verdaderos que están en la Santa Biblia y estas cosas. ¿Sí ve? Porque esos evangelios fueron escritos en la misma generación en donde pasó todos estos eventos con el Señor Jesucristo, con testimonio de ojo de personas como los apóstoles que vieron a Jesús en su ministerio, en su muerte y en su resurrección en persona. Muy diferente. Los históricos dicen que eso es la diferencia entre los cuentos de los evangelios y también estas que son leyenda y mitología pura. Okay. Es por estos mismos evangelios que algunos líderes religiosos trataron de basar sus pensamientos sobre Jesús. Por ejemplo, Mahoma. Él utilizó esa epístola de Barnabá y cosas así para decir, también los evangelios de infancia, para decir que, por ejemplo, en el Corán dice que Jesús podía dar vida a una paloma que fue hecho de barro. Eso es en los evangelios de infancia. ¿Verdad? Hay musulmanes en estos días que utilizaron ese evangelio o epístola de Barnabás, no me acuerdo qué es, pero dicen que utilizan eso para mostrar que Jesús nunca dijo que Él es Dios, porque es escrito en una manera que parece que Jesús cree las cosas de Islam. Tan raro, ¿no? También, estas escrituras que están en la otra Biblia son muy populares, tanto que es parte de nuestra cultura popular. Es utilizado para muchas películas y cosas así que son dadas a toda la gente en este mundo para que creen eso en lugar de la Santa Biblia. Por ejemplo, ¿escuchaste esa película que se llama El Código de Da Vinci? ¿Sabes de eso? Yo tengo el libro aquí, ¿dónde lo tengo? Estoy buscándolo. No sé dónde lo ponía. Bueno, mejor que lo boto y lo quemo. Pero yo lo leí antes, cuando era perdido.
ese código de Da Vinci. Y todo eso sobre Jesús siguiendo en su vida y teniendo esposa y teniendo como una sangre real que siguió durante toda la historia, todo eso son de los cuentos gnósticos. Eso no es de la Santa Biblia. ¿Sí ve? Diciendo que su muerte en la cruz fue fingido. Él se fue a India para seguir haciendo otras cosas. Todo eso está en esa otra Biblia. No es la Santa Biblia, es otra Biblia. A lo menos la otra Biblia confiesa exactamente lo que es. A veces encuentras en la nueva versión internacional de la Santa Biblia, y eso es otra Biblia falsa, pero no lo dice encima de su cubierto. A lo menos esto es directo sobre ese asunto. Okay. Entonces, hermanos, quiero mostrarles lo que la Biblia dice sobre Jesús durante su vida, durante su muerte y después de su resurrección, para que veas lo que Él hizo, lo que hace y lo que Él hará en el futuro. Y reconoces que la otra Biblia es completamente incorrecta sobre eso, especialmente esa cosa sobre el linaje real de los Merovingians, como dice en inglés, y todo eso. Todo eso de ese código da Vinci es falso. Y gloria a Dios que es falso, porque si eso era cierto, yo no puedo confiar en Cristo para salvarme de mis pecados. Él no es el Mesías. Porque según ellos, básicamente, Él no cumplió las profecías para salvar su pueblo de sus pecados. Él no puede ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque pecó cuando Él mintió sobre lo que pasó en la cruz. ¿Sí ve? Vamos a Romanos 1. Romanos 1. Romanos 1 y versículo 3 dice: de su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, el cual fue hecho de la simiente de David según la carne, y fue declarado ser el Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. ¿No ves? ¿Sí, ve? Entonces Jesús es el Señor, Él es el Verbo, pero fue hecho carne según el simiente de David, era hombre, y fue mostrado por poder que Él es el Hijo de Dios, declarado así por medio de esa resurrección de los muertos, que fue según el Espíritu de Santidad, que fue según la Santa Escritura, versículo 2. Porque sabes que otra resurrección llegará en el futuro del anticristo y no va a ser según el Espíritu de Santidad. Va a ser según ese impío, ese espíritu de anticristo, que es contra las santas escrituras. Y ¿sabes qué? Ese anticristo no va a tener problema con la otra Biblia, solamente la Santa Biblia. ¿Okay? Entonces, Dios realmente fue concebido y nació como hombre. Todo eso pasó. Y la razón es Hebreos 2, vamos ahí. Hebreos 2, esto es por qué. ¿Sí, verdad? Había una razón por qué Dios fue hecho hombre. Porque el Verbo fue hecho carne. Porque Jesús es Dios manifestado en la carne. Tanto como hay razón para la luz, que es para iluminar lugares en tinieblas y oscuridad. Hay propósito con todo. Hebreos 2 y versículo 14 dice: así que por cuanto los hijos participan de la carne y de la sangre, también Él, hablando de Jesús, de la misma manera participó de las mismas cosas, fue carne y sangre, ¿sí ven? Gnósticos son incorrectos. Para que por medio de la muerte redujese a la impotencia al que tenía la potencia de la muerte, es a saber, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre, que ciertamente no toma a los ángeles, mas toma a la simiente de Abraham. Fue hecho hombre de verdad.
No fue una apariencia, porque los ángeles pueden aparecer de una, no. Tomó ese simiente de Abraham. El simiente de David es de Abraham. ¿Sí ve? Entonces el gnosticismo es falso. Y la razón por eso es que Jesús tenía que cumplir su oficio de siendo profeta, que vivió esa vida santa sin manchas, sin pecado, y él tomó la decisión de morir en la cruz para salvarte, para que él pudiera ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí ve? Y él quería quitar esa potencia que Satanás tenía sobre la muerte. Y es por medio de su muerte y resurrección, entonces resucitó en un cuerpo también. Es por medio de eso que Él puede liberarte, como dice en versículo 15, de la muerte que estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Él puede liberarte de ese temor de muerte, porque ya tienes vida eterna. Versículo 17. Por lo cual fue necesario que en todo semejase a sus hermanos, para que fuese un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que perteneciente a Dios, a fin que expiara los pecados al pueblo. Porque en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para también socorrer a los que son tentados. Y también por su vida siendo hombre, él puede relatar a nosotros, porque él tiene experiencia de sufrimiento humano. ¿Sí ve? Como vimos en el estudio sobre su humanidad. Y Dios era completamente fiel a su ley. Dios es un hombre de su palabra, ¿sí ve? No como los políticos. Y por eso él puede ser nuestro sumo sacerdote. Vamos a Hebreos 4. Hebreos 4 y versículo 14. Entonces estamos viendo ese papel o oficio de profeta y ya él siguió en la historia después de su resurrección para ser nuestro sumo sacerdote. Y en ese momento él está haciendo eso. Hebreos 4 y versículo 14 dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos firme nuestra profesión, que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda resentir de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, sacado el pecado. Lleguémonos, pues, confiadamente al trono de su gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia en el auxilio oportuno. Y Jesús está en la diestra de la majestad, por eso debemos buscar a Él, porque estamos en Él, haciendo peticiones a Dios, porque Él va a ayudarnos. ¿Sí ve? Él entiende nuestra tentación y Él entiende la gracia que Él tiene que darnos para ayudarnos a sobrevencer o sobrepasar esa tentación que tenemos. Porque Él vivió aquí y fue tentado de verdad, pero nunca pecó, gloria a Dios. Hebreos 7 y versículo 26, la Biblia dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, que fuese santo, inocente, libre de mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tuviese necesidad cada día, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres que tienen flaqueza, mas la palabra del juramento, que fue después de la ley, constituye al Hijo, que es perfecto eternamente. Y Jesús cumplió las Escrituras. Por eso Él es el sumo sacerdote sin mancha, inocente, todo eso, santo. Y Él podía hacerlo una vez, sentar en la diestra de la majestad, y sabes que no tiene que salir. No como los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, no, porque Él nunca pecó. Mostrando que Él es Dios.
Entonces Jesús, sí, Él tenía que ser hombre para ser nuestro sumo sacerdote, para pagar para nuestros pecados, para entender nuestras vidas humanas aquí en la tierra por experiencia. Pero era Dios porque Él podía dar un sacrificio que era perfecto eternamente para todos. Y Dios puede salvar a todos los hombres con su sacrificio en Calvario. Solamente depende de ellos y su decisión si van a recibirle como su Señor y Salvador o no. ¿Sí, ve? Esa sangre no tiene límites. Hay más que suficiente sangre para cada alma que existió en la historia humana, que existe en este momento y que también existirá en el futuro. Gloria a Dios. Pero ¿sabes qué? En el futuro hay otro papel o oficio que Jesús tiene que cumplir. Vamos a Juan 5. Juan capítulo 5. Juan 5 y versículo 22, Jesús dice, porque el Padre a nadie juzga, mas todo juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. La doctrina de Cristo ahí. El Padre es Dios, ¿sabes qué? El Hijo es Dios. Pero el Padre va a dar el juicio al Hijo porque el Hijo es venido en carne, es hombre. Entonces por eso puede juzgar. Y ese Jesucristo ahí juzgando muestra que Él es el juez. ¿Sí, ve? Que Él es el rey. Eso es lo que hacen los reyes, ¿no? Okay. Él entiende nuestra experiencia porque Él vivió en la tierra. No tenemos excusa ya. No podemos decir a Dios que Él no entiende cómo es vivir aquí en este mundo impío. Él lo hizo. ¿Sí, ve? Entonces todo el juicio va a ser dado a ese Hijo que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Rey de los judíos en el futuro. Vamos a Juan 7. Juan 7. ¿Por qué Jesús puede juzgar así? Pues ya vimos que en parte porque Él es Dios y en parte porque Él es hombre. Juan 7 y versículo 24 dice, no juzguéis según lo que parece, mas juzgar justo juicio. Y por Él siendo Dios y hombre, Él puede juzgar justo juicio. Él puede ver y escudriñar su corazón para reconocer lo que realmente pasó en su vida y lo que piensas y juzgar según eso. Nunca vas a ver un momento que Jesús no entiende lo que pasó. Él sabe todo, es omnisciente. Pero siendo hombre también sabe por experiencia que sí, pudiste recibirle y no quisiste. ¿Sí, verdad? Isaías 11. Isaías 11, hablando del Mesías, dice esto sobre ese Mesías. Isaías 11 y versículo 1 dice, y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un renuevo retoñecerá de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y harále entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oyesen sus oídos, mas juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y todo eso se refiere al Señor Jesucristo cuando Él regresa en la segunda venida. Él va a destruir ese impío, el diablo. Gloria a Dios. Anticristo. ¿Sí, ve? Él es el rey. Y Él va a manifestar ese oficio en el futuro y va a seguir rey desde ese momento para siempre jamás, porque su gobierno nunca tendrá fin. Gloria a Dios.
Entonces no puedes decir que Jesús no entiende su situación en la tierra. Y no puedes decir que Jesús no sabe o no conoce su situación en la tierra, porque Él es Dios y Él es venido en la carne. ¿Sí, ve? Parece que hablo según el Espíritu de Dios, según Juan. Entonces el gnóstico y el agnóstico, especialmente Willis Barnstone y todos los que siguen lo que dice la otra Biblia, son completamente equivocados. ¿Sí, ve? Porque rechazan las palabras sanas del Señor Jesucristo en la Santa Biblia. Okay. Vamos a Juan 10. Juan 10. Juan 10 y versículo 11 dice: es bueno saber todo eso, hermanos, pero acuerda que Jesús está haciendo algo contigo específicamente si conoces a Él personalmente. Y reconoce que Jesús, siendo Dios y siendo hombre, puede hacer esto en una manera perfecta, y por eso debes llegar y buscar a Él con todo. Si tienes dudas, problemas, si quieres alabarle y adorarle por lo que Él había hecho en su vida, todo. Porque Juan 10 y versículo 11 dice: yo soy el buen pastor su alma da por las ovejas. Y Él lo dio en Calvario y Él sigue dando todo de Él a nosotros. Él puede ser nuestro buen pastor porque Él entiende cómo es vivir la vida cristiana en la vida. Él es el maestro de esa vida. Nosotros somos siervos a Él. ¿Sí, ¿verdad? Él es nuestro ejemplo para la vida cristiana. Él demostró, porque Él puede y también quiere ser nuestro pastor, porque Él dio su vida voluntariamente para salvarnos. ¿Okay? Es cierto que tenemos líderes humanos como nuestros pastores y ancianos que tratan de hacer cosas primero que nosotros, especialmente si estamos creciendo en el Señor. Pero si preguntas a ellos, vas a ver que ellos dicen que hacen todo por medio del poder y autoridad del Señor Jesucristo y su Espíritu, y ellos siguiendo ese guía de Él. Eso es lo que estás buscando en su vida. Si son también pastores que tienen un corazón que es segundo de Jehová, ellos quieren que crezcas en la fe hasta que estás siguiendo a Jesús personalmente. Y puedes decir que Él es su buen pastor. Como dice en Salmo 23, Jehová es mi pastor, no me faltará. Y Él puede apoyarnos en nuestra vida, en nuestro camino aquí en la tierra, porque Él vive en nosotros en estos momentos. Cristo en ti, esperanza de gloria. Amén. Entonces, para concluir, vamos a Proverbios 11. Proverbios 11. Proverbios 11 y versículo 1 dice: el peso falso abominación es a Jehová, mas la pesa perfecta le agrada. Y tienes que entender que, hablando sobre el Señor Jesucristo, que el gnosticismo y también ese agnosticismo son pesos falsos que son abominación a Dios. Son filosofías humanas que niegan esta evidencia. ¿Sí, verdad? Ignoran hechos históricos, estos datos que están aquí. Okay. El peso perfecto es recibiendo todo el consejo de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios muestra que el Señor Jesucristo es Dios y también es hombre. Eso es la persona de Cristo, hermanos. Y si no crees eso, no me importa si te llamas cristiano, 200 testigos de Jehová, no tienes a Dios. ¿Sí, verdad? 200 musulmán, no tienes a Dios. 200 cualquiera que solamente piensa que Jesús es Dios y ya, o que Jesús es hombre y ya, no tienes a Dios. Tienes que arrepentir de su creencia y ponerlo en la basura y creer lo que dice la Santa Biblia. Porque si no lo haces, vas a morir físicamente en esa condición y ¿sabes qué? Su alma se va a ir al infierno. Y es porque seguiste un peso falso y eso es abominación a Dios.
No hagas eso. Recibe el peso perfecto, la balanza que Dios muestra aquí en la Santa Biblia, mostrando que Jesús es Dios y también que Él es hombre. Jesús es Dios manifestado en la carne. Y Él también es la luz verdadera, ¿no? Entonces, una pregunta. Si hay científicos en estos días que dicen que la luz es una partícula y también que la luz es una onda, y tienen evidencia para los dos, ¿por qué no reciben las dos evidencias y dicen que la luz es las dos cosas? Puede ser que no entienden cómo funciona eso, pero eso es la verdad, eso es lo que es la luz. ¿Sí, ve? Porque la luz física es tipología de la luz verdadera. ¿Sí, ve? Entonces, cristiano, una bendición que tienes es que cuando recibes cosas de la palabra de Dios, verdades eternas como estas, puedes entender cosas que personas en ese mundo no pueden entender, tanto como la luz. ¿Sí, ve? Si me preguntas, ¿hay teorías sobre la luz que muestra la luz como fotón y también como onda? Sí, hay. Hay mecánicos de David Bohm, por ejemplo, y hay otros. Teoría de ondas pilotos, se llama. Y también hay algunos que piensan que cuando la ley se mueve en ese fábrico del espacio. Hay muchos que no creen en eso en estos días también. Pero si crees en eso, puedes ver que puedes tener un movimiento de una cosa estática en ese flujo, mostrando las dos cosas de onda y también partícula o fotón. Entonces hay cosas ahí. Es que el mundo no quiere recibir eso y ya rechazó algunas teorías necesarias para que podían seguir adelante en aprendiendo más sobre la luz. No necesitamos eso, solamente tenemos que saber cómo o qué va a pasar con la luz. ¿Sí ve? Si eres fiel, vas a comenzar con lo que tienes y no preocuparse con lo que resulta. Solamente vas a ser fiel según los datos que tienes, según el mandamiento que Dios te dio. Pero el pragmatismo dice que solamente el fin justifica la manera. Y ellos importan el fin. ¿Sí? Es como todas estas cosas entran todo de su ser. Hay muchos que tratan de decir que no son filósofos, pero ellos piensan según una filosofía, tienen una cosmovisión. Y eso afecta todo, incluyendo su manera de interpretar la evidencia científica que tienen. Entonces, gloria a Dios, si eres cristiano, espero que no faltas fe. ¿Sí, ve? Sobre lo que tienes. Recibe las palabras de Dios. Cree que Jesús es Dios y es hombre para que puedas seguir mirando el segundo aspecto que vamos a ver que es la obra de Cristo. Y espero que si recibes la obra de Cristo, que también puedes ser realmente salvo, que puedes renacer por fin y tener una relación personal con Dios, porque el Espíritu de Dios va a testificar a su Espíritu que eres hijo de Dios. Y gloria a Dios que por eso también Él puede aclarar otras cosas de sabiduría y conocimiento que existen, si son conocimientos sociales con el mundo o cosas empíricas como con la ciencia. Entonces espero que eso pase con ustedes. Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros la verdad que Jesús, el Hijo de Dios, es Dios y también es hombre. Ayuda a nosotros mostrar esto a otros que no entienden esta verdad, porque es importante reconocer la persona de Cristo para que ellos puedan tomar el próximo paso de recibir su obra en Calvario para ser salvos. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente esa salud que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.